Hola youtuberos, soy Cap2 y hoy, tras haberos hecho esperar muchísimo tiempo la fuente de alimentación, bueno, deciros que espero que compense el haberos hecho esperar muchísimo tiempo, la fuente pues lo compense con una doble fuente de alimentación de 0 a 36 voltios y 10 amperios cada una, ampliables en potencia, aunque si queremos subirle mucho más la potencia, unos 5 amperios a cada una de las dos fuentes y utilizarlas a la vez, deberemos de cambiarle el transformador, porque el transformador solo nos dará entre unos 20 a 25 amperios. Así que esto es lo que deciros. Disculpadme la demora en haber subido el vídeo, pero bueno, así también veis el tiempo que me lleva a preparar los vídeos. Y bueno, deciros que también los que me sigáis en Twitter, en Instagram o en Facebook, tampoco os habrá sido tan grande la espera, porque bueno, voy actualizando cosillas sobre los nuevos proyectos que voy a subir y demás. Así que nada chicos, sin más dilación, vamos a ver cómo se hace esta gran fuente de alimentación. Bueno chicos, pues este es el circuito de nuestra fuente, como veis. Parece así un poquitito complejo, pero bueno, es bastante simple. Bueno, el primer componente que tenemos aquí, esta sería la entrada de corriente alterna. Tenemos un interruptor con un pequeño neón, que es para indicarnos cuando está encendida y demás. Entonces, como veis, este tiene 3 terminales, pero no son conmutadores. Es un simple interruptor que en uno de sus terminales, que en el caso es el de más abajo, va al neutro, para que al cerrar el interruptor se nos active el neón. Después va a un filtro de corriente alterna, que son varios condensadores, protectores de sobretensión, un fusible y lleva también una pequeña bobina en serie con el transformador. Después tenemos aquí el transformador de microondas que bobinaremos, que como vemos yo le he hecho 3 bobinas que las voy a conectar en paralelo para así pues que soporte la mayor intensidad posible, sobre unos 22 amperios o 25 más que lo que nos pueda dar este transformador, vamos. Y le he hecho una cuarta bobina más pequeñita que va a alimentar este pequeño circuito, que va a ser el que nos alimente los voltamperímetros y los ventiladores. Pues bien, estas 3 bobinas nos tienen que dar unos 25 voltios en alterna, para que después, al rectificarlo a continua, si por ejemplo nosotros cogemos 25 voltios y lo multiplicamos por la raíz de 2, nos da 35 voltios, que va a ser más o menos el voltaje que le voy a dar a esta fuente de alimentación máximo. Obviamente lo puedo subir, ya que los transistores que utilizaré me lo soportan sin ningún problema, pero bueno. Después de estas 3 bobinas en paralelo nos va a ir a la fuente número 1, que es esta, y a la fuente número 2, que está en paralela la entrada a la fuente número 1. Lo que pasa es que aquí pues obviamente no iba a hacer 2 veces el mismo circuito, pues es básicamente este es el mismo circuito que este, así que no hay ningún problema, porque es básicamente la misma fuente, solo que doblada o repetida. Después tenemos aquí un puente de diodos de unos 25 amperios, para que a la salida nos soporte bien el voltaje de salida. Después esto alimenta un condensador de unos 10.000 microfaradios a 50 voltios. Recordad que cuanto más microfaradios tengamos aquí, menor será el rizado a la salida. Después tenemos aquí un condensador de 0,1 microfaradios cerámico para filtrar las corrientes parásitas y demás. Después tenemos aquí el corazón de nuestro regulador, el principal, que es un LM317 simple de todo. Después el LM317 tiene la entrada, el ajuste y las salidas. Recordar que el patillaje no es el 1, el 2 y el 3, no es así, es distinto, depende de cada uno, así que de cada fabricante, aunque normalmente suele ser básicamente lo mismo. Creo que el ajuste es el 1, la salida es el del medio y la entrada es el de la derecha de todos, si no recuerdo mal. Así que nada, después viene por aquí
pasa por esta resistencia de 220 ohmios y esto sería lo que nos ajusta el LM317 junto con esta resistencia variable. Es un potenciómetro de 10K que básicamente lo que hace es un divisor de tensión para que así nos dé una salida variable. Después tenemos aquí un condensador de 10 microfaradios a 40 voltios. Este tiene que ser a 50 o 45 más o menos o así. Bueno, o 40, aunque nos iría algo justito porque la salida nos da unos 36 voltios. Y después veis aquí estos diodos que para lo que sirven es para que este condensador se descargue a través de él y no a través del LM317. Y después tenemos aquí un condensador de 0,1 microfaradios y otro condensador de 100 microfaradios. Este condensador no os recomiendo subirle la capacidad debido a que nos tardará en cambiar nos tardará más en bajar el voltaje de la salida o demás. Y obviamente tenemos aquí también este diodo para que se nos descargue los condensadores a través del diodo y no a través del LM317. Y bueno, básicamente ¿para qué utilizamos el LM317? Pues para excitar la base de estos dos transistores NPN, que son un 2N 3055 o yo en mi caso utilicé un BUR52 porque los había conseguido de la chatarra y son mucho más potentes, son casi más del doble de la potencia que soporta un 2N 3055. Así que como los conseguí gratis prácticamente y como no me dio, y como son mejores, pues dije, ¿por qué no utilizarlos? Y así lo he hecho. Así solamente necesito dos, o prácticamente necesitaría solamente uno para que me dé una salida de 10 amperios. Lo malo son las resistencias, que las resistencias estas me lo limitan un poco. Ahora lo veremos. Entonces, básicamente sería esto. Tendríamos el colector de los transistores que viene por aquí, el emisor que pasa a través de esta resistencia. La resistencia esta la utilizo para que haya un poquito de caída de tensión en ellas y para que la pequeña diferencia de ganancia entre los dos transistores pues se vea pues un poquito compensada con esas dos resistencias, Y tendríamos aquí el negativo y nuestra salida positivo. Básicamente lo que estamos haciendo es utilizar el LM317 para alimentar la base de estos dos transistores y estos dos transistores lo que actúan es como si fuera una resistencia en serie con la carga que vamos a utilizar. Con estos dos transistores, como vemos aquí en esta tabla, una cosa a deciros que os dije antes que podemos elevar la tensión, pero no la podemos elevar porque ahora que recuerdo, la máxima diferencia de tensión que pueda haber entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida en el LM317 es de unos 40 voltios, así que no deberemos de pasar de 40 voltios de diferencia entre entrada y salida. Esto tenerlo muy claro porque si no podéis quemar el LM317 y se me había olvidado a mí mencionároslo. Bueno, pues aquí como vemos tenemos varios transistores, son básicamente lo mismo, solo que varía un poco en cuanto a la tensión que soporta cada uno y como veis, la potencia a lo que está diseñado. Pues tenemos en primer lugar el archiconocido, el 2N 3055, después otro menos conocido, el MJ15003, también hay otros, el MJ15030, ahora que recuerde, y el que voy a utilizar yo, el BUR52. Y como vemos aquí, si tuviera que caer, como recordamos, estamos utilizando estos transistores como si fuera una resistencia en serie con la carga. Entonces, en una resistencia en serie con la carga, por ejemplo, si queremos que nos regule 35, que tenemos a la entrada 40 voltios o 36 voltios, y la carga nos consume, queremos que esté alimentada a un solo voltio, pues básicamente tienen que caer en el 2N 3055, en el transistor que utilicemos, 35 voltios.
si tenemos 36 a la entrada y queremos que nos salga 1 voltio a la salida, pues en el transistor obviamente tiene que caer 35 voltios. Entonces aquí está la limitación, porque nosotros vemos, por ejemplo, 15 amperios, un transistor de 15 amperios, vamos, nos soporta ahí muchísimo, y no es así. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de regular 15 amperios a 35 voltios, el transistor se nos quema. Entonces esto varía un poco respecto al voltaje que tenga que caer. Entonces si nosotros cogemos 115 vatios y lo dividimos entre 35 voltios, los amperios máximos que nos va a regular este transistor van a ser 3,28 amperios. Y por ejemplo, obviamente si el voltaje que tiene que caer en el transistor es menor, nos regulará 5,75 amperios o así. Pero si por ejemplo el voltaje que nos cae en el transistor es de 1 voltio, no van a ser 115 amperios los que nos soporte el transistor, sino 15 amperios los máximos para los que está diseñado. Y así básicamente, bueno, es utilizando esta fórmula de la potencia, que sería básicamente dividir la potencia máxima para la que está diseñado entre el voltaje que tiene que caer, y nos daría ya la intensidad para lo que está diseñado. Como veis, el BUR52 equivaldría prácticamente a unos 3 2N3055. Como veis, nos soporta unos 10 amperios. Y obviamente si el voltaje es incluso menor, pues nos soportará aún más. El problema de utilizar estos transistores con estas resistencias a la salida es que me están un poquitito capados, por así decirlo. Si utilizase, por ejemplo, un MJ15003 estaría un poquitito más cerca del margen, o si utilizara el 2N3055 soportaría sin ningún problema el margen este. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si nosotros utilizamos esta fórmula, por ejemplo, la de potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia, despejamos la intensidad y como vemos aquí, esto nos diría que la intensidad máxima que nos soportan las resistencias de 10 vatios sin llegar a fundirse y 0,5 ohmios sería raíz de 10 entre 0,5, 4,47 amperios. Entonces, como veis aquí, por eso utilizo yo 2 BUR52, para que así las resistencias no estén tan capadas, o no esté tan capada la fuente a solo 5 amperios. Así consigo regular 10. Si por ejemplo utilizara dos resistencias de 0,5 ohmios a 10 amperios, utilizando la misma fórmula, 20 que sería la potencia en este caso ahora, y la resistencia 0,25 ohmios, me daría 8,94 amperios, o unos 9 amperios, que se adecuarían un poquitito más a mi transistor, al BUR52, a la potencia que sería capaz de soportar. Pero bueno, por eso obviamente cuando diseñan esta fuente y demás utilizan un 2N3055. Así que deciros esto, que aunque el transistor os soporte la potencia sin ningún problema, la resistencia la vais a quemar. O sea, yo si por ejemplo utilizo un BUR52 solo uno y hago pasar 10 amperios por él, obviamente la resistencia se me quemará, porque solo soporta, como vemos aquí, 4,47 amperios. Entonces estos son cosillas que son buenas saberlas, obviamente, porque si no, pues así nos evitamos después pues sustos, que después se nos quema y decimos, ostras, ¿qué ha pasado? No sé qué. Pues esto es bueno saberlo para que así compremos también los componentes en consecuencia de los amperios que vamos a utilizar. Y una cosa que me falta también es que aquí a la salida le he colocado un voltamperímetro. Pues vamos a ver la conexión del voltamperímetro. Estas serían dos conexiones básicamente. En esta solo me soportaría unos 10 amperios y en esta, utilizando un shunt, me soportaría pues los amperios para los que esté diseñado ese shunt. Yo en mi caso, como la fuente solo me da 10 amperios como máximo, por culpa obviamente de lo que os digo de las resistencias, pues el voltamperímetro lo voy a dejar así tal cual está, a 10 amperios. Y bueno, básicamente sería la conexión así. La alimentación en los amperímetros y demás,
como veis aquí, la he hecho aparte porque es bueno hacerlo aparte. No es bueno coger como alimentación del voltamperímetro el mismo voltaje de la fuente. Eso la verdad es que ya no sé por qué es, pero bueno, supongo que será por las fluctuaciones y demás que pueda haber. Pues el voltamperímetro nos medirá mucho mejor. La alimentación, ¿qué deciros? Pues que tiene que ser entre 5 y 30 voltios. Yo en mi caso, como he hecho 6 espiras en esta y me da 6 voltios en alterna, no los 9 que quería, pues me da unos 8 voltios a la salida. Obviamente sin ningún problema, el voltamperímetro va a funcionar genial. Entonces tenemos aquí la alimentación y tenemos 3 cables y otros 2. El rojo fino y el negro fino son los cables de alimentación al voltamperímetro. Y después tenemos un negro grueso y un amarillo grueso. Y después tenemos un rojo grueso o un rojo fino. Depende del voltamperímetro que tengamos. En algunos, si utilizan un rojo fino, hay 2 rojos finos, pues unos de alimentación que os pondrá VCC y VIN. El VCC sería el rojo grueso, en este caso, que sería el que testa el voltaje de la salida, y el rojo fino sería el de alimentación, el VIN del voltamperímetro. Os digo esto porque yo tengo la fuente, voy a utilizar 2 voltamperímetros que son distintos, y entonces estos dos pues tienen los cables de distinta forma, así que esto nos vendrá bastante bien para ver las distintas diferencias entre los distintos diseños entre voltamperímetros. Y deciros que nada, el amarillo grueso sería el que conectamos a la carga, pasaría por la bobina la bobina que aquí sería digital. Esto lo que hace es medir la caída de tensión que hay entre una resistencia, sería un shunt, que es un cablecito pequeño, sería la bobina de amperios, Esto os lo explicaré bastante bien en cómo hacer un shunt. Yo creo que estaría bastante bien que os explicara ese vídeo, porque así podríamos medir mayor intensidad con por ejemplo, un voltímetro de unos 10 amperios solo. Podríamos conseguir que midiera más. Pero bueno, eso es cosa de otro vídeo, y cuando tal vez actualice la fuente para que me soporte más amperios, con una caja mejor. ¿Y cómo funcionaría? ¿Cómo haríamos que nos soporte más intensidad? Pues simplemente colocándole un shunt en serie, un shunt en paralelo con el negro y el amarillo. Así pasaría una intensidad por aquí y otra intensidad por aquí, que sería básicamente eso. Y nada, vamos a pasar ya al montaje de la fuente. Bueno, pues como caja para el proyecto voy a utilizar este gabinete que me encontré en la chatarrería, y como veis está un poco magullado, así que lo vamos a arreglar y vamos a quitar todos los componentes que trae. Aquí, como veis, he cortado con una sierra secundario y lo estoy quitando. Y ahora lo que he hecho ha sido bobinar un cable alrededor de donde estaba antes el secundario del transformador, para ver el número de espiras que me serían necesarias para obtener 25 voltios a la salida del transformador. Como veis ahí, le he puesto un condensador y un puente de diodos para ver que el voltaje era el correcto. Aquí, como veis ahora, pues ya le he colocado la primera bobina, lo he hecho en alambre de cobre. Como os he dicho, necesitaremos 3 bobinas iguales que estas, y más o menos me ha salido a una espira por voltio. Suele ser así en casi todos los transformadores de microondas que le conservemos el primario. Aquí a continuación pues he aislado un poquitito más la bobina con cinta de carrocero para evitar posibles roces y demás con las otras bobinas. Aquí a continuación pues he bobinado ya la bobina de los 12 voltios, que nos tiene que dar en alterna, recordemos, 9 voltios para que al rectificarlo salgan 12 y pico. Y nada, aquí a continuación pues ya he vuelto a voy a empezar ahora a hacer la segunda bobina que nos dé 25 voltios en alterna, que serán los que alimenten a nuestra doble fuente de alimentación variable. Y nada, pasamos ahora también a la segunda bobina, que como veis ahí pues más o menos es el resultado de cómo nos ha quedado nuestro transformador ya terminado, por así decirlo.
Y bueno, aquí como vemos pues ya tengo arreglado todo el frontal y la caja para nuestra fuente. Como veis le he hecho ya los agujeros también para los 2 voltamperímetros que le voy a instalar. Deciros que son unos voltamperímetros de 0 a 100 voltios y de 0 a 10 amperios y con una tensión de alimentación de 5 a 30 voltios. A continuación ahora colocamos el primer potenciómetro de 10K para la fuente número 1 y le colocamos también pues su botoncito de mando para que quede pues como un toque más elegante. A continuación voy a colocar aquí pues el switch de 220 que va a ser el que nos encienda nuestra fuente de alimentación, y además con el neoncito que nos va a indicar cuando la fuente está encendida y cuando hay tensión y demás. A continuación ahora voy a pasar a colocar las regletas que va a ser mis conectores banana, por así decirlo, que me darán la salida de la fuente de alimentación. ¿Por qué utilizo regletas? Pues bien, tenemos una fuente de alimentación que nos da 10 amperios de salida, y si le metemos 10 amperios de salida a un conector de banana lo vamos a fundir. Entonces mucho mejor es utilizar así una regleta de empalme en la que puedo conectarle varios pinzas de cocodrilo y demás. Así que además que es muchísimo más barato una regleta de este estilo que unos cuantos conectores de banana, aparte que también los tenía más a mano en casa. Así que he utilizado esto para que me soporte mayor intensidad. Además también es una regleta de 20 amperios, así que me da la capacidad de aumentar la intensidad. Y que no se me olvide también colocarle el segundo potenciómetro para la otra fuente de alimentación. A continuación he unido las tres bobinas del transformador. Esto simplemente lo hago, el utilizar tres bobinas, para que, como solo tenía el cable de cobre de ese diámetro, pues no podía hacerle pasar tanta intensidad por un simple cable, entonces utilicé tres bobinas. Súper importante que os den el mismo voltaje de salida a las tres, si no, no las podéis unir en paralelo. Y ahora a continuación pues nos movemos a la preparación de nuestros transistores de potencia. Vamos a colocarle primero un poquito de pasta térmica sobre el propio transistor, y a continuación pues le colocamos un aislante de mica y miramos de esparcir bien la pasta térmica. A continuación coloco el aislante de mica y echo un poquitito de pasta térmica, además de colocarle unos pequeños aislantes en las patillas de la base y del emisor de nuestro transistor, y esparzo también un poquitito la pasta térmica para que nos facilite después un mejor contacto sobre el propio disipador y no nos rebose la mínima pasta posible por los lados. A continuación ahora colocamos nuestro transistor sobre el disipador, le colocamos un aislante de plástico sobre donde van a ir montados los tornillos. A continuación metemos el tornillo también y vamos a ir apretando la tuerca. Además también le he colocado un plástico de protección por la parte exterior, así que va a estar completamente protegido nuestro transistor frente a cualquier cortocircuito, así que podamos armarle cualquier herramienta por el exterior, pues va a estar totalmente protegido. Y una vez tenemos ya colocados pues los 4 transistores, voy a colocarle las resistencias que van a ir en el emisor. Como veis ahí ya tengo montadas 3 resistencias. Esto es bastante bueno montarlas sobre el disipador de calor, no porque le den un poco de calor al propio transistor, sino porque van a disipar mucho mejor el calor, obviamente, si están unidas a un disipador de calor. Aquí, como veis, pues yo había hecho los agujeros para todos los 2N3055 que iba a utilizar, pero como veis, al utilizar los BVR52 no me ha hecho falta utilizar tanta cantidad de transistor. Y nada, ahí simplemente soldamos la unión y se acabó. A continuación aquí, como veis, he unido los dos emisores 2 a 2 y he unido también un cable a cada base de nuestros transistores. Y aquí, como veis, sobre un pequeño recorte de aluminio que me sobró del disipador de los transistores, voy a colocar
los puentes de diodo que vamos a utilizar para nuestras dos fuentes de alimentación. Bueno, aquí ahora como veis pues ya tengo montado sobre el otro bobinado el puente de diodos con su correspondiente condensador, y ahora he sujetado pues los dos puentes de diodos y su disipador a la caja y los he montado pues justo ahí al lado de la salida del transformador. Y a continuación aquí como veis pues ya he colocado nuestro circuito en sí, los dos LM317 que he hecho. Lo he colocado así en una pequeña protoboard y les he puesto unos disipadores de unas viejas ventanas. Como veis es bastante sencillito y bueno, yo creo que no tendréis problema en hacer el circuito. A continuación aquí lo que vamos a hacer, le he hecho dos roscas a nuestro disipador de calor y lo voy a montar ya sobre el propio gabinete con esos dos tornillos que vemos ahí arriba. Y como vemos aquí pues ya tengo conectadas cada una de las bases de nuestros dos pares de transistores a las dos salidas de nuestras fuentes de alimentación, como vemos aquí. Aquí como veis ya he unido los cables de los potenciómetros a nuestra fuente de alimentación y también he unido los cables de alimentación de cada uno de los dos voltamperímetros. Como veis aquí tenéis que fijaros en uno, el de los tres pines, que tiene la marquita de VCC y lo de VIN. Recordad que el VCC es del voltaje de entrada. Y ahí como veis ya está conectado. Y bueno, aquí lo que he hecho ha sido conectar cuatro cables a cada uno de los cuatro colectores de nuestros transistores. Y como vemos aquí también he conectado dos cables a las otras dos patillas que nos sobran de nuestras resistencias, que son las del emisor. Y como vemos aquí también he colocado, pues unido un poco mejor todos los cables. Aquí como vemos tenemos colocado ya el filtro de entrada, que primero viene del cable de alimentación, pasa por el interruptor, viene al filtro y del filtro va directo al transformador. Aquí como veis tengo ya unidos los cuatro cables de los colectores de nuestros transistores, unidos ya como veis a los puentes de diodos. Y bueno, como vemos tenemos ahí un pequeño condensador de 1000 microfaradios, pero ese lo cambiaré a uno de 10.000 microfaradios. Aquí como veis tengo conectados los dos cables del VIN a cada uno de nuestros voltamperímetros y como ven tenemos ahí la salida positiva de cada uno de los emisores a nuestra regleta. Los negativos, que en mi caso son los cables azules, ahora pasarán por cada uno de los voltamperímetros. Como vemos ahí tenemos los dos cables de los voltamperímetros yendo a nuestra regleta y todos estos cablecitos negros que van al negativo de nuestro puente de diodos. Recordar el esquema, que eso os mejorará un poco la visión de todo el asunto, porque aquí la verdad la caja se me ha quedado un poco pequeña. Y aquí vamos a verla en acción probando estas dos bombillas de coche. Como veis es bastante ruidosa. Deciros que también, debido a unos pequeños problemillas que tuve con la conexión de los voltamperímetros, porque como difiere tanto de un voltamperímetro a otro modelo de voltamperímetro, como veis el que tiene el display en azul no mide los amperios porque he debido de estropear el circuito que mide los amperios. Y bueno, aquí paro ya la fuente de alimentación debido a que las pinzas de cocodrilo se me estaban calentando bastante debido a la intensidad que estaba pasando a través de estos cablecitos tan finos que traen. Y bueno, aquí podéis apreciar pues todo el rango de voltajes al que llega. Obviamente cuantos más amperios le pidamos a nuestro transformador, pues este tendrá una pequeña caída de tensión. Y bueno chicos, esto es todo sobre el montaje de nuestra fuente de alimentación, ya la tenemos lista para utilizar. Y nada chicos, deciros que bueno, como veis es una fuente de alimentación bastante pesada, bastante voluminosa y también bastante ruidosa debido a que el transformador, las chapas están un pelín sueltas y aún hace bastante ruido y vibra un poco.
Así que tal vez en un futuro pueda hacer, ahora que ya tengo una fuente de alimentación, pues ya puedo probar hacer una fuente de alimentación tipo las switcheadas del ordenador variables. Tengo varios circuitos integrados que se utilizan en esas fuentes de alimentación, así que tal vez haga una de esas y así tenga pues dos fuentes de alimentación, esta doble y la otra. Así que nada, bueno, eso es una cosa para el futuro. Y nada chicos, espero que la hayáis entendido bien, que os guste la fuente de alimentación. Y ya os digo que yo por las redes sociales voy actualizando pues con fotos y vídeos y demás sobre lo que voy ya haciendo, para que así pues no se os haga tan grande la espera de los vídeos y para que veáis que voy trabajando. Obviamente yo no hago el vago. Así que nada chicos, venga, hasta el siguiente vídeo, hasta luego. Ah, y que no se os olvide seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para no perderos ninguna novedad. Hasta luego chicos.